Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. A 2 años de la muerte del presidente Sebastián Piñera, la pregunta por su lugar en la historia sigue estando instalada y hoy día obviamente con más fuerza. No solo por la distancia que empieza a dar el tiempo, sino también porque muchas de las tensiones que marcaron sus gobiernos y su figura siguen presentes. El libro Piñera, un lugar en la historia, parte de ese día hace 2 años. No como una biografía, ni como una defensa, ni como un ajuste de cuenta, sino como un ensayo que busca pensar a Piñera como una figura histórica, situada en tradiciones políticas, intelectuales y culturales que exceden con creces sus propios gobiernos. La pregunta central no es solo qué hizo, sino qué encarnó y por qué su figura sigue en el debate. A lo largo del libro que vamos a comentar a continuación, se propone una lectura menos obvia del piñerismo, la de un proyecto de modernidad, reformista y continuista, convencido de que el desarrollo económico, la eficiencia del Estado y la estabilidad institucional podían, con el tiempo, absorber las tensiones sociales. El estallido del 2019 apareció entonces como el punto de quiebre entre ese relato y una sociedad que dejó de creer tanto en las promesas acumulativas del progreso como en los lenguajes tradicionales de la política. Estamos ante un análisis profundo sobre la trayectoria histórica de la institución presidencial en Chile, que sitúa a Sebastián Piñera como una pieza clave en la continuidad republicana, pero también como un mono porfiado que, pese a las catástrofes y la polarización, logró preservar la sucesión del poder y la vigencia del Estado de Derecho. Para conversar sobre estas ideas, brillantemente, digo yo, expuestas en el libro que vamos a presentar, está junto a nosotros Alfredo Sepúlveda, periodista, académico, escritor, candidato a doctor en historia, además también, según me acabo de enterar, autor, entre muchos libros, de Piñera, Un lugar en la historia, un libro que se distancia del comentario coyuntural y el juicio inmediato para pensar la figura del expresidente dentro de procesos políticos y culturales más largos de la historia reciente de Chile, y además justo en el día del 2º aniversario de la muerte del expresidente. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muchas gracias, Connie, encantado. Qué gusto tenerte aquí, además con la novedad de tu libro, tu primer ensayo además, ¿o no? Libro-ensayo. El primer ensayo, sí. Hay que decir que sale en los primeros días de marzo y que hay preventa en febrero. Así es febrero. Bueno, aquí tenemos una oportunidad para promocionar la preventa durante el mes de febrero. Está listo, entregado, impreso. No, y además muy oportuno, ¿verdad? Estamos a 2 años y están pasando un montón de cosas que vale la pena también meter un poquito en la joyera de nuestra conversación. Pero en lo concreto, Alfredo, este libro nace después de la muerte de Sebastián Piñera. Y me imagino que algo pasó en tu cabeza. Tú habías escrito sobre la UP, escribiste un exitoso libro biográfico también de O'Higgins, además de otros libros más. ¿Qué nos estaba diciendo o qué se estaba diciendo mal en el momento en que tú te sentiste empujado a agarrar la pluma, digamos, el computador, lo que sea, y ponerte a escribir? Cuando muere alguien de esa trascendencia, siempre hay una pregunta como en el debate público sobre el legado, ¿no? Uh-huh. Y en historia, en realidad, el legado es más profundo que eso. Si tiene un lugar en la historia, y ese concepto, lugar en la historia, ya es confuso, ya es como medio difícil de hacer. Eso es lo que intenté hacer en el libro a través de un ensayo en que ocupo herramientas de la historia conceptual, para tratar de decir, bueno, ¿cuál es el lugar de Piñera en la historia? Pero primero explícame, de Chile? Y esta es una pregunta que tú te haces también. ¿Qué significa tener un lugar en la historia? Varias cosas, pero en el libro yo opto por una. Tener un lugar de la historia significa, si tú tienes a partir de un momento pivotal en la historia, yo creo que 2019 lo fue, como fue septiembre del 73, como fue septiembre del 24, después podemos entrar, como ahí entro yo, parto yo ahí. Con eso, ¿quiénes son los personajes que están rondando esos momentos pivotales? Y Piñera es uno de ellos. Uh-huh. Y yo creo que es el más importante. Y no solo es el más importante, algo que yo no me había dado cuenta y que finalmente me hizo escribir el libro. Creo que sí tiene un lugar en la historia. Hay un proyecto político en Piñera. Yo no creía que había un proyecto en política. Siempre se dice, incluso cuando se murió, bueno, su problema fue muy bueno en la gestión, enfrentó, etcétera, etcétera, pero no tenía un proyecto político. Yo matizo un poco esa idea, bueno, la desafío. Yo creo que sí hay un proyecto político en Piñera. Uh-huh. Ahora, quiero profundizar en ese proyecto político porque me parece efectivamente que es una bajada bien novedosa. Está instalada un poquitito la idea de que Piñera no logró cocinar finalmente ese proyecto político. Pero antes de eso, déjame entender
¿Cuál es entonces el lugar de la historia que tú le asignas a Piñera? Y tú además haces un recorrido a contar del 24, en definitiva, donde haces una descripción de que la figura presidencial en Chile es un sucesor del antiguo rey, finalmente, claro. Que es el depósito de la soberanía popular. ¿Cuánto Piñera logró encajar, chocar o adaptarse con esa herencia que es parte consustancial de la figura presidencial en nuestro país? No, plenamente. A partir del 24, de 1924, cambia la misión del Estado de Chile. La misión del Estado de Chile deja de ser una cuestión como de libertades, de generar las libertades de la República, a solucionar lo que se llamaba la cuestión social. Y hay un gran debate abierto en historiadores. Algunos dicen que todavía no se soluciona. Yo creo que ha habido iteraciones de la respuesta a la solución de la cuestión social. La UP fue una, los militares fueron otras, la Concertación fue otra. Y el lugar en la historia que yo le asigno a Piñera es el de ser el continuador de la democracia de los años 90 a través de una segunda iteración. La primera era la legitimación de la democracia a través del mercado. Eso fue Elwin, Frei, Ruiz Tagle, Lagos, Bachelet 1. Sí. Piñera dice, hay que darle una nueva vuelta a esto y tenemos que legitimar el mercado a través de la democracia. Y para él eso es la solución a la cuestión social. Es decir, mercado y democracia tendrían que ser las dos piedras basales, fundantes de la proyección de Chile, quién sabe a cuántos años más, eso nunca se responde. Y ese, en tu descripción, ese es el proyecto político de Piñera, la intención o el intento de legitimar el mercado a través de la democracia. Pero tú también llegas a la conclusión de que no hubo una completa comprensión de parte de Piñera de la profundidad del malestar o de suficiente comprensión del malestar, que él era muy, muy eficiente en lo técnico, en la gestión técnica y económica finalmente, pero que le faltó un poquito de profundidad para mirar eso, y el fenómeno que no se basaba solo en datos económicos, tú lo expones así en el libro, sino en percepciones de injusticia y de desigualdad, y eso es lo que lo lleva a chocar finalmente con el estallido. Exactamente. El malestar, eso sí, es un concepto. Sí. Todos estos son conceptos que se definen en el debate público, en la poli, y se definen a veces muy violentamente. El malestar le aparece el 2011. Claro, con la revolución. Claro. Y de alguna manera tiene mala suerte. Porque la segunda pata de la revolución pingüina, el movimiento universitario. Exactamente, pero de alguna manera yo digo tiene mala suerte porque él tiene este proyecto político de legitimación del mercado a través de la democracia, a través de los votos. O sea, es una cuestión democrática, él sale electo para hacer eso. Y luego como que le cambia el viento de las ideas, por decirlo así, el espíritu de los tiempos le cambia. Y aparece esta idea del malestar, pero más allá y la idea del malestar, que no basta por sí sola, se encarna después, a finales de su gobierno, en la idea de la sociedad de derechos. Y esa es su como némesis, ¿no? Y eso aparece en el libro el otro modelo, que es el proyecto de Bachelet 2, de asegurarle los derechos a la sociedad chilena. Y si bien Piñera es bien complejo manifestarte en contra de una sociedad de derechos, ¿no? Pero si bien Piñera no es así, no está en contra de los derechos, sostiene que la idea de la sociedad de derechos no funciona porque finalmente son derechos falsos. Derechos que no, por decirlo brutalmente, derechos que no están financiados son derechos falsos. Entonces, primero hay que asegurar el mercado, luego tienes la ampliación de los derechos. Y tiene mala suerte porque también se hace hegemónica la idea de la sociedad de derechos y él queda en una posición no hegemónica, digamos, queda en una posición intelectual, digamos, de minoría. Y ese es el gran problema de sus dos gobiernos. O sea, su idea de la legitimación del mercado a través de la democracia es una idea, pasa a ser una idea minoritaria. Y yo por eso en el libro digo que en el primer gobierno fracasa, digamos, la responsabilidad es de él. Y en el segundo es derrotado, digamos, es derrotado por un agente externo. No obstante, la idea de la doble legitimación permanece en una cierta latencia. Yo creo que es una cuestión que está en disputa hoy día y que de alguna manera también lo estamos viendo con los resultados electorales últimos. Yo te quería llevar para allá también porque no solamente con el resultado de la última elección, yo te iba a preguntar cómo crees tú que leería Piñera el triunfo de José Antonio Kast, si como una reivindicación de su segunda transición o como un fracaso de su sector político. Pero no solamente lo situaría respecto de Kast, sino que si tú miras la trayectoria final del gobierno de Boric, hay un intento un poquitito en la misma lógica de Piñera de legitimar, no sé si legitimar el mercado a través de la política, pero sí de hacer propio algunos de esos conceptos que están instalados en la lógica del mercado que terminan siendo parte de la estrategia política del gobierno de Boric. Bueno, la discusión de la reforma de pensiones fue... es icónica en eso, es icónica, ¿no? en eso, claro. Acepta el mercado
como un distribuidor, que era el gran tema de Piñera. Claro. Si Piñera no es un neoliberal, eso es una cuestión que creo que es importante dar cuenta, y doy cuenta en el libro, no era un neoliberal para nada, es un distribuidor del Estado, de la antigua raíz demócrata cristiana, pasada por el filtro de la modernidad tecnocrática de los 90 y los 2000. Pero yo creo, para responder tu pregunta, bueno, es difícil con Piñera, no es una biografía, pero Piñera tenía esta cuestión como de ser muy flexible, muy práctico, ¿no? Su muerte cierra la idea histórica que tenemos de él, pero si hubiera seguido vivo no sabemos para dónde se hubiera ido, no sabemos si se hubiera aliado con el nuevo gobierno o si hubiera sido una candidato. organización, claro, no lo sabemos. Pero en el fondo lo que él siempre estuvo en contra, ya que hay una coincidencia con la administración que entra en marzo, es esta idea de que digamos, los derechos, digamos, no pueden ser retóricos simplemente, no pueden determinarse libremente en una sociedad, porque eso es finalmente la descomposición del cuerpo político. Y él siempre estuvo muy pendiente de Venezuela, digamos. Venezuela es muy importante para Piñera, porque Piñera ve en Venezuela justamente la descomposición del cuerpo político a través de un uso populista de los derechos. Ahora, estamos conversando con el periodista y escritor Alfredo Sepúlveda, autor del libro que aparece en marzo. Ya vamos a dejar de mostrar un ratito más la carátula del libro como parte de la primicia de tenerte conversando acá justo en este día, ¿verdad? Piñera, un lugar en la historia, en el día del segundo aniversario de la muerte del presidente Piñera. Es medio paradójico igual, porque hay una cierta constatación de que Boric avanza en un proceso que probablemente no pensó que iba a avanzar, pero al mismo tiempo también tienes con la elección de Kast una suerte de reivindicación de algunas de las ideas que el presidente Piñera llevaba adelante. El presidente Piñera no me imagino que le guste nada o le haya gustado nada la idea de tener una derecha dividida, ni de ver sucumbir de alguna manera al proyecto de Chile Vamos, un poquitito subsumido por las ideas del Partido Republicano y por el triunfo del Partido Republicano. Pero hay algunas paradojas que probablemente lo tendrían haciendo un balance bastante más positivo del que se podría haber hecho hace algunos años atrás respecto de su legado. Si es que, bueno, va a depender por eso a mí no me gusta la palabra legado, porque el legado también... es una mala palabra. No, pero pero es una palabra que está en el debate público, ciertamente, porque el legado al final se lo puede atribuir hasta el final de sus 4 años, o no, no lo sabemos, ¿me entendí? Yo creo que, bueno, él estuvo muy contento y muy de acuerdo con el resultado del rechazo en el 2022, digamos. Eso termina dándole la razón, claro. Pero termina dándole la razón después de un costo enorme, digamos, ¿no? Yo creo que sí lo complicaría mucho esta idea de la disminución del poder de Chile Vamos, ¿no? Tanto en la cuestión, no sé si tanto en la cuestión valórica, pese a que es muy importante, pero Piñera, y esto va a depender del futuro, Piñera es uno de los pocos presidentes que está pendiente del tema de la pobreza en términos técnicos y en términos políticos. Si yo hago la comparación con la unidad popular, que uno puede decir, bueno, normalmente es marxismo, qué sé yo, ¿cómo no va a estar de acuerdo? La cuestión de la pobreza para la unidad popular no es primordial. La cuestión de los trabajadores es primordial. Claro. Pero en Piñera hay una cuestión que yo creo que es el leitmotiv que tiene a lo largo de su trayectoria política, que si eso se mantiene en un nuevo gobierno, él estaría de acuerdo, creo yo, ¿no? Y además eso lo amplía a la clase media. Él tenía la idea, ampliando esta cuestión a la clase media, de hacer a la derecha popular en ese sentido, fuerte electoralmente. Pero tenía que acercarse al centro de otra manera. Es decir, si Kast se acerca al centro, va a ser la doble legitimación piñerista. Si Kast se mantiene en el lugar donde más está hoy día, más arrinconado en la derecha, va a ser otra cosa. Ya, pregunta por responder todavía, pero no se puede dar por descontado que sea un fracaso de la construcción política que alcanzó Sebastián Piñera. No, yo creo que no. Para nada. Yo creo que no. Y además en historia tenemos la cosa del tiempo largo, ¿no? O sea, claro, va a ser muy difícil. También eso yo mismo lo aprendí escribiendo el libro. Digamos. O sea, esta discusión no se zanja con una estatua y dónde se pone la estatua de Piñera. No se zanja con un gobierno tampoco. Claro, tendrías que ver como culturalmente si el piñerismo, que es una cuestión que yo defino en el libro, esta doble legitimación, si el piñerismo permea
en el cuerpo político chileno en, no sé, 30, 40 años, como permeó la Concertación. ¿Y cuánto del ejercicio de casa eventualmente también hace suyo recoge, algo de recoge ese eso, claro. doble? Porque tenemos un ejemplo cercano que fue la Concertación. La Concertación hoy día ha muerto no sé cuántas veces. Yo digo que es como un gato que con toda su vida las va gastando, pero digo, la Concertación hoy día está en la cultura política de Chile. De alguna manera eso es un triunfo. Alfredo Sepúlveda, tú haces una descripción y un zoom bien importante en el rol que jugó y la trascendencia que tuvo para el destino de nuestra democracia, la figura del presidente Piñera durante el estallido, y el que parecía un presidente derrotado en su momento, que se quedó también sin piso político muy rápidamente al segundo año del mandato producto del estallido. Termina permitiendo, ¿verdad?, que la democracia se imponga por sobre la destrucción, la locura, el fuego. Entonces hay una descripción de varios hitos, de varias imágenes que finalmente están súper presentes en la imagen, en la cabeza de muchos, y que terminó siendo su gran proeza al final no haberse transformado ni en un mártir ni tampoco en un tirano, que podían haber sido dos destinos posibles frente a la coyuntura que vivimos. Así es. Y si tú vas mucho, para mí es una noche súper emblemática. Yo siempre he dicho que el gran paso a la historia algún día de Sebastián Piñera va a ser por la noche del 12 de noviembre. Esa noche en que, yo me acuerdo, papel y lápiz, todos esperando la cadena nacional, esperando escenario 1, el presidente declara estado de sitio, escenario 2, renuncia, escenario 3, y lo que pasó fue otra cosa. Y tú relevas mucho esa decisión del presidente Piñera. Bueno, pasó 1990, pasó una solución negociada, política, la cocina, el Congreso, pasó por ahí y de alguna manera hubiera sido raro en Piñera otra cosa, porque Piñera es un hijo de los 90, es un hijo de la democracia concertacionista, en la llamada democracia de los acuerdos. Yo no estoy tan de acuerdo con que hubiera sido tan de acuerdos, lo pongo en el libro, pero usemos el nombre, fue un hijo de esa manera de hacer política, claro, que fue la manera de lo que se llama la transición. Yo también tengo una crítica con la palabra transición. El mismo Piñera dice, se refiere a su gobierno como la segunda transición. Yo estoy un poco en desacuerdo y por eso hablo yo de doble legitimación. Pero el 12 de noviembre, que es cuando él toma la decisión de no declarar estado de sitio y de abrir la puerta, digamos, de una nueva constitución, digamos, en la entrega a la constitución, esa es una cuestión súper trascendente, es uno de los momentos pivotales de la historia. Y ahí yo hago la comparación con la Unidad Popular, digamos. O sea, si Piñera hubiera declarado estado de sitio, los parecidos con Allende hubieran sido tremendos. O ¿Tú sea, crees que habríamos enfrentado un quiebre tan irreversible como el del 73? No sé cuál hubiera resultado. Yo llego a decir que los parecidos con Allende son muy cercanos, porque es un presidente sin poder, es un presidente aislado, un presidente que tiene una posición que va a considerar sediciosa, es un presidente que no sabe cuánto puede confiar en los militares, porque también los militares tenían sus aprensiones con esto, y finalmente el acercamiento con el periodo que va de agosto al 11 de septiembre de 1973, donde diablos está el poder aquí. Hubiera sido probablemente un presidente sin poder. Ahora, Piñera toma la decisión, ¿verdad?, del camino a la democracia versus el camino de la fuerza, un poquitito colocándolo en blanco y negro, si tú quieres. Y eso es lo pivotal, según tu definición o tu descripción histórica de la figura de Piñera. A veces hay personajes en la historia que la historia los pone casi por circunstancias de azar. En el caso de Piñera no es tanto, porque Piñera buscó esto toda su vida, buscó ser presidente toda su vida. Es una de estas personalidades presidenciales como que nacen pensando en que van a ser presidentes. Pero él estuvo ahí, por la razón que sea, por sus negocios, por las polémicas, por Dominga, por la que sea. Pero él estuvo ahí esa noche en su oficina, en La Moneda, y él tomó la decisión. Y eso en historia es muy importante. Y la tomó solo ante sí mismo. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos de la evidencia que él entregó, que rezó un poco antes y que después tomó la decisión. Pero yo no estoy muy convencido de que él hubiera seriamente pensado en declarar estado de sitio, ¿no? Su trayectoria política, su trayectoria pero tenía presiones para hacerlo. Tenía presiones, pero su trayectoria política e intelectual no me cuadra con alguien que salga con esa... No cuadraba, pero era una de las opciones que todos teníamos esa noche por razones obvias, digamos, ¿verdad? Porque además estamos hablando del momento en que de verdad este país se incendia, no sé si por los 4 costados, pero por lo menos por 2. Sí, claro. De manera muy trágica. Claro. A propósito de tragedia, tú dices que hay que mirar a Piñera
bajo una luz trágica, más que bajo una luz satírica o biográfica. ¿Por qué? ¿Dónde está lo trágico? No, es una cuestión como de teoría de la historia un poco latera, ¿no? Hay dos maneras de entender la historia, no voy a entrar en esto. Una es la historia como comedia, que en realidad no es como comedia para hacerte reír, es una comedia en que las cosas se resuelven y hay una reconciliación. Esa es la manera de narrar la historia. Y la otra es una historia trágica, que es una historia que tiene un final trágico, pero que te da tienes tú una suerte de toma de conciencia con el hecho histórico que te sirve para el futuro, ¿no? Y yo digo que es trágico en ese sentido, digamos. O sea, si tú miras a Piñera el 19, el 20 y el 21, que es cuando entrega el gobierno, es una tragedia. La derecha su sector está en el suelo. Su sector casi desaparece en las elecciones de la Convención Constituyente del 21. Es un presidente sin poder. Cayó en la insignificancia absoluta. Es un presidente al que le faltan el respeto todo el tiempo. Le falta el respeto al Congreso y la Convención Constituyente. La facultad majestática la majestad del presidente de la República. Esto es muy largo, pero yo hago un paralelo con que el presidente es una especie de sucesión del rey, que lo creo, con sus matices, eso sí. Pero esa como cuestión majestática que tiene el presidente de la República está en el suelo también, ¿no? Entonces es una tragedia. No hay más Piñera en el 21. Y sin embargo, la toma de conciencia parece ser un regreso a la idea noventera de que la democracia es de esta manera, que es representativa, primero que nada, en septiembre del 22. Y ahí tenemos una toma de conciencia. Pero esa toma de conciencia el presidente Piñera ya no es presidente. Dime una cosa, Alfredo Sepúlveda, ¿tú crees que todo esto hubiera pasado? Todo esto de que Piñera finalmente logre, está bien, no sobrevivió necesariamente su proyecto central de la segunda transición, fue derrotada por el estallido, pero también salvado por la pandemia. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la pandemia? Bueno, eso se llama la historia contrafactual, que a mí no me gusta mucho, pero existe. Es difícil saberlo, pero nada hacía indicar en febrero, digamos, del 20 que esto terminaba. No, al contrario, todos los signos eran que esto continuaba y continuaba peor. Claro, que los cabros habían ido de vacaciones y que volvían en marzo con todo, digamos. Esa era la preocupación que uno tenía en febrero. Sí, no había otro tema. Íbamos a la destitución o a la renuncia, una de dos, quién sabe. Por lo tanto, también podemos decir que tuvo su angelito, entre comillas. Sí, y hay otra cosa que le permitió desplegar buena parte de los talentos que él tenía, ¿verdad? Que eran muy ejecutivos, muy tomador de decisiones, con una mirada estratégica que también permitió tener vacunas, respiradores, su gestión, etcétera. Una gestión empresarial, digamos, que en el caso del manejo de la pandemia era lo que aparentemente es lo que funcionó. Ahora, yo en el libro creo que hay algo bien importante. No es trivial que el presidente hubiera renunciado. Yo creo que en Chile los presidentes no pueden ser ni destituidos ni pueden renunciar. O sea, nosotros tenemos el pozo negro de nuestra historia, que es el 11 de septiembre de 1973, y simplemente no podemos tener un presidente que no termine su mandato. Nuestra democracia terminaría muy, muy dañada, si no probablemente inexistente, creo yo, con una situación así. Por lo tanto, en las circunstancias que fueren, mirando la historia de Chile, no es banal el día de hoy que un presidente sea o destituido o renuncie. No. Y eso hubiera sido una tragedia en sí misma. Ahora, era también, de vuelta con las paradojas, el sector que vivió lo que vivió con Allende, el que estaba de alguna manera también pidiendo que eso pasara con Piñera. Sí. Por una pequeña incomprensión. Sí. Pero yo era un Matías, yo pensaba también, está en el libro, porque no estoy estudiando a la izquierda, pero yo no estoy tan seguro que haya una continuidad entre la izquierda de los 90 y la izquierda actual. Yo creo que esa continuidad en algún momento se rompió en 2011, por ahí. Y es una izquierda que está muy, muy segura de lo que yo llamo la sociedad de derechos. Digamos. Hoy día lo que tenemos es un enfrentamiento entre estas dos posiciones, la sociedad de derechos por una parte, yo la llamo así, y la doble legitimación piñerista, ¿no? Y para Piñera es muy difícil retóricamente estar en contra de una sociedad de derechos, ¿no? Pero Piñera, esta sociedad de derechos, Piñera la identificaba como con un cierto grado de populismo. Y eso sí que era un no, para un cartesiano. Claro, pero cometía errores grandes, como en algún momento habló de la educación como bien eso, claro, eso es un error. Teniendo él, ¿verdad?, internalizado esto de los derechos sociales, hablar de la educación como bien público, o como un bien de mercado. Eso le pasa a todos los presidentes cuando se transforman en comentaristas de la realidad, que puede no ser, puede no estar equivocado. Si en realidad no, lo que pasa es que cuando lo explicas bien, el mono cambia. Lo que él está diciendo es que la educación en Chile es una inversión porque es un proyecto individual. Eso es lo que estás diciendo. Lo dijo pésimo, pero hay un punto. Parte del problema. Alfredo Sepúlveda, a 2 años de la partida de Piñera ya a estas alturas,
¿Cómo ves tú que el piñerismo sobrevive como proyecto político con algo de identidad todavía o queda como un paréntesis de gestión técnica dentro de la historia de la centroderecha chilena? ¿Cómo te imaginas tú ahora que estamos a punto de empezar de vuelta un gobierno de derecha? Yo creo que es muy pronto para decirlo, pero yo creo que hay una cierta latencia de la idea piñerista de que el mercado legitima la democracia, porque finalmente parece ser que el cuerpo político está entendiendo que esos son los dos pilares de la convivencia política y social y cultural futura. Y eso es una bandera que Piñera levantó en 2011 y que levantó el 2019. Y le fue mal. Fracasó el 2011, o sea, no fue capaz de mantener su proyecto político, pasó a Bachelet. Y evidentemente fue derrotado por agentes externos a él el 2019. Con esto no quieres decir venezolanos vestidos no me meto en el libro. Es que rememora, ¿verdad?, la acusación que se levantó en su momento del estallido y que había sido provocado por infiltrados externos. Etc. No es esa la referencia. Claro, me refiero al uso de la violencia, digamos, como un mecanismo de acción política, porque eso fue lo que ocurrió. Sí, claro. Sea tú partidario o no de Piñera, a mí me parece que es evidente que eso ocurrió. Y eso lo hace derrotar. Eso tiene en el libro una parte que creo que son interesantes cuando él habla del enemigo poderoso. Claro. Que era una muletilla. O sea, él usa esta palabra muchas veces para referirse referirse a la delincuencia y al narcotráfico. Jamás usa esa palabra como le declaró la guerra a mi propio pueblo. Eso fue un aprovechamiento que sus enemigos, no adversarios, enemigos, usaron en forma muy, no sé cómo decirlo, inteligente, lista, para dar vuelta a esa frase y que eso pareciera que fuera así. ¿Qué crees que había en Sebastián Piñera que le permitió, bueno, independiente de la pandemia, etcétera, ¿verdad? Pero algo había una cierta capacidad de resiliencia interesante. Piñera salió con un nivel de aprobación prácticamente en el piso de su gobierno, le tuvo que entregar la bandera a Gabriel Boric, pero hacia el final de su vida, hay que decirlo así, porque fue así, estaba subiendo, estaba volviendo a instalarse como una figura considerada, aprobada de vuelta. El presidente Boric reconocía que le pedía consejo, él estaba disponible para todo este tipo de cosas, firmó una carta de expresidente a propósito de los 50 años del golpe. Y volvió a instalarse. Incluso alguien decía puede volver a ser candidato presidencial. ¿Qué de lo que tú has lograste en todo este proceso conocer de Piñera te sirve para explicar esa resiliencia y esa capacidad de ser presidente subir, bajar? Ser presidente de la República. Lo último que tú dices, tiene como esta impronta republicana, que yo creo que pocos los políticos la consiguen, se consigue siendo presidente de la República. Es decir, no puede... que es un valor, encuentro yo, en la política chilena hasta ahora. O sea, los expresidentes de la República en general no están porque el barco se hunda por razones políticas. Claro. ¿No? Y eso le pasó a él, y pareciera ser que también está haciendo así con el presidente Boric. Hay algo con la pasada por el cargo. Creo que te lo dije alguna vez hace varios años, pero sí, hay algo que sería interesante. Tenemos la portada estudiar del libro, que hay que decir sale en marzo. Tú decías que la preventa, vamos a ver si mostramos la portada del libro para que se hagan la idea ustedes. Ahí está, Piñera, está la portada abierta, ¿no es cierto? Claro, está toda porque la todavía no se va, no tiene el relleno puesto todavía. No. Esa portada que sale en el mes de marzo. Así es. Pensando en piñeristas, no piñeristas, antipiñeristas, da lo mismo el origen o lo que cada uno piense políticamente hablando. ¿Qué te gustaría que el libro dejara como pregunta abierta en esa línea de ejercicio sobre cómo Chile mira su propia historia reciente? Yo creo que hay que mirarla fuera del libro. Bueno, trato sinceramente de contribuir al debate público a través de unas ideas expresadas de forma moderada, quieta, no histérica, no redes sociales, que me parece a mí que es lo Por primero, favor, se agradece. es lo primero que deberíamos empezar a ver. Creo que logro independencia con respecto al personaje. Yo no sé, yo sostengo, como te digo, que sus gobiernos fueron derrotados y fracasaron, ¿no? O sea, en una primera mirada, digamos, me parece que el hecho histórico es eso. Pero eso nos sirve también para darnos cuenta que no es algo... Hay algo más que eso, digamos. Y por eso me interesó el personaje. Tal vez de alguna manera los personajes que han estado en momentos pivotales, Balmaceda, Allende, Elwin, de los recientes, digamos, y Piñera.
tienen algo que decir, tienen algo que contribuir al debate público y tienen algo que decir con la conformación de la polis, ¿no? O sea, los libros, los historiadores estamos mirando, como te digo, es complejo hacer historia reciente, pero porque... bueno, ese es el mal del periodista también, pues si ese hombre es periodista además. Sí, son las dos cosas. está haciendo una combinación Alguna complicada. vez me dijeron, los periodistas somos los historiadores del día de ayer. Exactamente, tal cual. Pero el día de ayer no muestra todo. Entonces, yo miro hacia el pasado y el pasado me dice eso, que hubo un proyecto político que es la continuación de los 90 y que parece ser que ese proyecto político no está derrotado Claro. Y eso nos deja varias preguntas abiertas para lo que viene. Que está en una latencia. Tal cual. Alfredo Sepúlveda, periodista, académico, escritor, autor, entre muchos otros libros de Piñera, Un lugar en la historia. Muchísimas gracias por estar en Pauta Propia. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Un agrado. Nosotros nos vamos, cerramos este programa de hoy. Quédense en nuestra sintonía. Que estén muy bien. Chao, chao.